que no sabías, lo que no imaginabas. Los sábados de 10 a 12 de la noche en Terra Incógnita. Noticias, misterio, historia, ciencia, cultura. Recuerda, todos los sábados de 10 a 12 de la noche, zarpa con nosotros, rumbo a Terra Incógnita. Bienvenidos a Terra Incógnita. Pues bienvenidos un año más a Terra Incógnita. Hoy Daniel y yo celebramos pues que empezamos el nuevo año con nuevos programas de Terra Incógnita. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te veo aquí que como si los reyes te hubieran traído aquí un set de crear tus propios muñecos así mocosos, rollo Flaver, ¿no? A mí los reyes yo creo que lo que me han traído principalmente, y quizá muchos lo podáis notar por la voz y por un poquito del beatbox que voy a hacer hoy, aquí a ver. música de garganta, es básicamente el virus de Tunguska. Me han traído, sí, salido recién traído de Expediente X y me lo han inoculado, y 2 semanas así. Recordáis que la última semana no pudimos hacer programa real, tuvimos que tirar de archivo, y esta semana, perdón, pues hombre, estás en fin, tocado, voy a hacer un esfuerzo. Estás tocado, te veo aquí que estás tocado. Sí. A ver, efectivamente estás un poco tocado. Estoy muy tocado. Y bien, Daniel, ¿qué me puedes decir de las navidades tan agradables que has pasado? Hombre, pues no me puedo quejar. No te puedes quejar, ¿no? No me puedo quejar. Yo tampoco me puedo quejar, menos ahora que estoy en época de exámenes. He tenido todo lo que uno más o menos puede exigirle a unas navidades normales y corrientes y apacibles. ¿Qué son, por ejemplo? Pues que son, por ejemplo, buena comida, sobre todo vacaciones. Sí. Y bueno, regalos, dinero. ¿Y el mantecao? El mantecao también. El mantecao que no falte. El mantecao que no falte. Sobre todo el polvorón casero. El polvorón casero. Bueno, Daniel, ¿sabes que hoy vamos a empezar el año con un monográfico de uno de los temas y de uno de los personajes de los cuales más admiramos? El caso es el llamado el incidente de Cape May, que lo investigó pues nuestro querido John Keel, famoso por esas profecías del Mothman, del hombre polilla. Y bien, en este caso se mezclan varios fenómenos. Ya iremos viendo, uno por ejemplo sería pues el avistamiento de un ovni, después extrañas llamadas que también aparecían en el fenómeno y en el caso del hombre polilla, y también visitas inesperadas como la de un personaje, un tal Tini, que ya veremos, ese tal Tini es todo un figura, no es tan tiny como parece, pero no bueno. No es tan tiny, es como una cosa irónica, un mote irónico. Un big man. Y bueno, pues es un caso
de esas que se podrían hacer, pues una película así de suspense, pero que pasaría como la película del Mothman, que todo el mundo se queja y dice, es que no se entiende al final qué pasa. Pues no, es que no se va a entender. Es que la vida a veces es así, no se entiende lo que pasa. La vida tiene esas sorpresas, tiene esa tensión, tiene giros del destino. Esos giros del destino, esos juegos del universo que aquí en Terra Incógnita os los servimos en bandeja para que penséis. Y en bandeja os servimos, como siempre, las noticias, la sección de noticias que nunca falla. Hay semanas en que viene mejor mercancía, semanas en que viene peor mercancía, pero siempre viene algo, ¿verdad? Siempre tratamos de escarbar ahí un poquito en la lonja. Así que, a ver qué trae esta semana las noticias. Pues empezamos la sección de las noticias con una que podéis encontrar en nuestro blog, que nuestro blog es pues www.terraincognita.blogspot.com. Y bien, ahí pues encontraréis, aparte de noticias que podemos hablar, como es el caso en el programa, temas más en detalle de los quizás tratados en los monográficos, también acceso a los links de descarga de todos nuestros programas y bueno, un sinfín de cosas, de relatos incluso, y de vídeos como el vídeo del Mothman en Pekín, un vídeo que yo creo que es de los más curiosos y de los que tienen más puntos de ser cierto de los últimos que he visto en mucho tiempo, ¿eh? El vídeo del Mothman en Pekín, que bueno, es pues supuestamente es en Pekín, por el título del vídeo, está en YouTube, es un link a YouTube, y lo que vemos es como supuestamente desde la cámara de un móvil, creo yo, como desde una casa enfocan a una extraña luz, primero que se ve pequeñita, sí, muy en lejana, la distancia, pero luego le meten al zoom y lo que se ve es una especie de cilindro con una especie de extremidades que como las hace mover como unas alas, pero más que como si estuviera en el aire, como si estuviera en el agua. Pero es una cosa que para mi impresión, y ya sea por el método con el que ha sido grabado el vídeo, con ese teléfono móvil en movimiento, que no es muy estática la imagen, se ve todo el rato moviendo, pero la imagen se mantiene ahí, se mueve básicamente siempre sobre todo por efecto del zoom. Sí, pero que yo no la veo con indicios de ser fraude, ¿eh? No, yo tampoco. Lo que pasa es que es una cosa muy extraña, muy bizarra. Y le ponen Mothman en Pekín por llamarlo de alguna manera, porque sí, es algo porque parece también algo realmente vuela, así como polilloso, algo un poco insecto. Y una cosa que llama mucho la atención también es la textura, ¿no? del objeto bueno, eso no se puede apreciar, o lo que lo aprecias. Si nos fijamos bien, parece ser como si fuera algo semitransparente, una cosa extraña, así como azulada, sí, es que blanquecina, no sé si lo hemos dicho, pero emite luz. Es una cosa que emite luz. Eso sí. Bueno, la verdad es que es un caso muy curioso y ese, entre otros, pues puedes encontrar en ese blog que tenemos en www.terraincognitaradio.blogspot.com. Y bien, la noticia a la que iba hace referencia a estas temperaturas tan bajas que se consiguieron en la Europa de hace 2 semanas, ¿no? Pues el periódico The Telegraph publicó que las temperaturas mínimas que se están alcanzando en muchas partes de Europa y el clima helado de esta semana, de esta hace 2 semanas me refiero, permitió que, por ejemplo, en el Reino Unido apareciesen unas extrañas y gigantescas, más que bolas de nieve, como reza el titular, pues una especie de rollitos, así. Una especie como de cornflakes también. De cornflakes, sí. Yo así como de bollicao, pero sin el chocolate. No sé, un poco así como pasta, porque tiene la textura así de bollería, ¿eh? De bollería. Pues bien, pues este fenómeno, que es también conocido como snow rollers, o bolas de nieve o nieve donas, y es creado por una combinación exacta de nieve, hielo, viento y temperatura y humedad en las praderas de América del Norte y ahora por lo visto pues también en el Reino Unido.
El caso es que Ron Trevet, de 55 años, y su esposa Eileen, de 54, se quedaron atónitos cuando tropezaron con las formaciones misteriosas mientras caminaban con sus perros en un campo cerca de su casa en Yeovil, en Somerset. Estos declararon que lo hemos visto de lejos, en la cresta del campo. Y bueno, en un principio pues pensamos que algunos niños habían estado jugando allí a hacer bolas de nieve gigantes. Claro, los niños que hacen bolas de nieve gigantes, los niños gigantes, claro. Y bueno, el caso es que cuando llegamos allí, según el testimonio de esta pareja, vimos que no había huellas y había cientos de ellos, demasiados, para que los niños lo hayan hecho. Y nos dimos cuenta de que debían haber sido fruto de la acción del viento. Sam Barrow, profesor de meteorología de la Oficina Meteorológica, dijo que las listas solo pueden formarse en un conjunto preciso de condiciones inusuales. Después de ser formados, los rollos, con el tiempo, llegan a ser demasiado grandes y pesados para que el viento las mueva, o se detienen por el aumento del suelo o por la vegetación. Liz Bentley, de la Royal Meteorological Society, dijo que a pesar de su rareza en el Reino Unido, existe la posibilidad de que aparezcan más rollos en los próximos días. Yo creo que no han aparecido más rollos, que ha sido un fenómeno como suele pasar curiosamente muy puntual, ¿no? Con lo de los círculos de cereal, que solo pasa en países anglosajones, o sea, Estados Unidos, Inglaterra. Y en cuanto al hecho de que sea muy puntual, muy localizado, también como sucedió, por ejemplo, en España hace ya varios años. Los aerolitos. Con los famosos aerolitos, sí, también. Sí, los megacriometeoritos, ¿cuál sería su nombre científico? Pues bien, la imagen de estos snow rollers, pues como he dicho yo, como una especie de pastita que tuviera un relleno por dentro, pero se lo hubieran quitado, y esa cobertura pues es nieve, que yo le echaría, pues no sé si llegaría al medio metro de alto, una cosa ahí enrollada, y que se ve que ha dejado un rastro durante el transcurso de un supuesto movimiento que le podemos atribuir. Y bueno, supuestamente al no haber huellas de personas o de animales al lado, eso se ha tenido que crear solo por la acción del viento. Hombre, para quien quiera ver las imágenes en concreto, pues eso no tiene nada más que hacer que entrar en nuestro blog y ahí verá la famosa imagen, ¿no? Con esta formación curiosa. Exacto. Pues para formación curiosa también, la que apareció en el rostro de una oveja nacida en Turquía, el rostro que cándido. Bueno, desgraciadamente pues está muerta, desgraciadamente o no, porque podría ser un espectáculo un poco dantesco ver eso vivito y coleando, ¿no? Pero bueno, el caso es que Barnum se quisiera hacer con la ella. Hubiera comprado, seguro. Erhan Elibol fue el veterinario encargado de realizar una cesárea de emergencia para que un cordero pudiera nacer, pero nunca esperó encontrar en el interior una criatura como aquella. Según sus palabras, al principio quedé horrorizado al ver que lo que debería ser el hocico tenía un parecido increíble con un rostro humano. He visto todo tipo de mutaciones en vacas y ovejas, becerros de 2 cabezas o incluso terneros de 5 patas. Pero cuando vi a esta criatura no podía creer lo que veían mis ojos. Así lo expresó el veterinario de 29 años de edad. La cabeza del cordero tenía rasgos humanos, los ojos, la nariz y la boca, siendo solo las orejas, lo único que el cordero conservaba de su aspecto. Según los veterinarios, esta mutación extremadamente extraña se debió a una abundancia de vitamina A en el forraje de su madre. No hace mucho, en septiembre de 2009, ocurrió algo similar en Zimbabue, donde una cabra dio a luz un cabrito con rostro humano que vivió durante horas hasta que, en este caso, fue ejecutado por sus dueños por el miedo que les inspiraba. Incluso el alcalde del pueblo llegó a decir que el cabrito era producto del cruce de un hombre con la cabra. Aquel animal nació sin pelo y decían que los perros no se atrevían a acercarse al animal. Tras ejecutarlo, los dueños quemaron el cuerpo, por lo que los biólogos no pudieron estudiar aquella extraña mutación. El caso es que por lo menos sí que se conserva la foto, que se puede encontrar por internet si ponéis en inglés, por ejemplo, Goat y Zimbabue, por ejemplo, ¿no? El caso es que, bueno, esta reciente que contamos esta semana, de Turquía, en el ¿no? caso, sí, en el de Turquía, que pertenece pues a un ovino, pues parece que tendrá mejor suerte para los científicos, que podrán estudiarla más, aunque de todas formas, a pesar de lo impresionante de la imagen, que la podéis ver con mucha facilidad en internet, en al parecer, 21. Sí, al parecer ya está resuelto. O sea, se supone que es una malformación congénita debido pues a esta abundancia, ¿no?, de la vitamina A. Tú te referías antes, fuera de antena, que esta malformación curiosa se presta a una pareidolia brutal. Que sí, no es lo sé, vamos, apreciar un rostro humano, sí, una sonrisa, no lo hay, claro. Decíamos la sonrisa cándida, porque parece que incluso tiene como un esbozo de sonrisa de ser feliz. Tiene una naricita, su hocico se ha visto tan reducido que ha sido
ha originado formar una especie de labios y más arriba una pequeña protuberancia en forma de nariz humana y unos ojos un poco grandes para ser un humano, pero muy curioso también porque los tiene, si no recuerdo mal, porque no tengo la imagen delante, los tiene los dos en el mismo plano y hacia adelante. Sí. A diferencia de los bovinos que los tienen a los lados, claro. En paralelo, por así decirlo. No sucede lo mismo, por ejemplo, en el caso de la famosa criatura de Zimbabue, ¿no? Que desgraciadamente pues eliminaron el cadáver y tal. Que, sin embargo, recuerda más, por ejemplo, al típico Grey. Bueno, recuerda más a, yo que sé, a una criatura así un poco extraña. Sí, al chupacabras. Te dicen que el chupacabras y ya está. Te dicen cualquier cosa, pero lo curioso es que esta sí que conserva algo típicamente cabril, que es la perilla. La perilla la conserva. Es el hijo del diablo. Está clarísimo. Pues hicieron bien en quemarlo. Nuestra siguiente noticia también la podéis encontrar en nuestro blog de Terra Incógnita y el titular es las 25 noticias más censuradas del año 2009. Pues bien, por si no lo sabéis, la Universidad de Sonoma, en el estado de California, dio a conocer la recopilación de este año del proyecto censurado, el Censored Project, en el cual pues se destacan las noticias más importantes censuradas por los grandes medios de comunicación. Pues esto no es solo del año pasado, el 2009, sino que desde el 1976 eligen entre 700 y 1000 noticias pues enviadas por personas de todo el mundo, y de ellas pues eligen las 25 más relevantes y al final del año pues elaboran este compendio llamado el Censored Project, en el cual pues las podemos ver. Bueno, pues por ejemplo, la primera noticia más censurada, se podría decir, la que ocupa el número 1 en este ranking, pues es la ocupación de Estados Unidos, que causa pues más de 1 millón de muertes de iraquíes en la guerra de Irak, la ocupación de Irak. Más de un millón de iraquíes han recibido una muerte violenta como resultado de la invasión iniciada ya en el año 2003. Según un estudio del prestigioso grupo británico de investigación, el Opinion Research Business, estas cifras sugieren que la invasión y la ocupación de Irak rivalizan con las grandes matanzas del siglo pasado, como el terrible balance de 800.000 a 900.000 vidas humanas que se cree que mataron en el genocidio de Ruanda en el año 94, y está acercándose al 1,7 millones que murió en los infames llamados campos de matanza de Camboya durante la era de Khmer Rouge, en los años 70. Por ejemplo, la noticia que ocupa el puesto número 2 de este ranking es que Estados Unidos, Canadá y México militarizan el NAFTA. ¿Qué es el NAFTA? Pues es el North American Free Trade Agreement, que es un acuerdo que tienen estos tres países que forman América del Norte para fomentar el libre comercio. Pues bien, estos líderes pues están reuniéndose secretamente para ampliar este acuerdo y con la llamada integración profunda de una fuerza trinacional militarizada de seguridad de la patria, tomando forma por debajo del radar de los gobiernos respectivos y sin el conocimiento o consideración pública. La llamada Sociedad de la Seguridad y la Prosperidad, cuyas siglas en inglés son la SPP, pues bueno, desde su jefatura en Washington intenta o apunta integrar a las tres naciones en un solo bloque político, económico y de seguridad. Esto pues no es muy conocido, ¿no? Nunca hemos escuchado, al menos yo, así muy a menudo, que estos tres países estén haciendo un solo bloque. A mí me sorprende porque, bueno, siempre ha existido, ¿no?, esa especie de pique entre americanos y canadienses, que bueno, a pesar de eso yo quizá no lo vería tan de ciencia ficción, esa especie como de acuerdo a grandes rasgos, tanto militar como económico y tal, entre Canadá y Estados Unidos, que de hecho más o menos ya existe. Pero lo que me sorprende es con México, por ejemplo. Bueno, con México la cosa no la tienen tan fácil. De hecho, tienen por medio el problema de la muralla, de la inmigración y demás, ¿no? Muchas cosas, sí. No se ponen de acuerdo en cuanto a cómo gestionar el problema. Las espaldas mojadas y demás, pues sí, es algo así como un gobierno en la sombra, se podría decir, que no ha salido a la luz pública, o sí se conoce pero no se le da la suficiente notoriedad como para que la gente domine el tema y sepa correctamente qué es lo que está sucediendo. En el puesto número 3 de este ranking encontramos un titular bastante curioso, que es que el FBI otorga licencias para tirar a matar. El caso es que más de 23.000 representantes de la industria privada trabajan silenciosamente con el FBI y el Departamento de Seguridad de la Patria para recolectar y proporcionar información sobre las amistades de los estadounidenses. En respuesta, los miembros de este grupo de rápido crecimiento llamado al Infracar,
reciben pues advertencias secretas de amenazas terroristas antes que el público y ocasionalmente antes que ciertos funcionarios. Y bueno, ya en las cotas más bajas de este ranking, por ejemplo, en el puesto 24, el titular hace referencia a una noticia que dijimos el año pasado nosotros también aquí, que es que Japón duda de la versión oficial de lo ocurrido en el 11 de septiembre del 2001 y no quiere más guerra. El caso es que en enero del 2008, o sea, lo diríamos hace 2 años, pero salió a la luz pues el año pasado, por lo visto, hubo un debate en el Parlamento japonés que desafió las premisas y la validez de la guerra global al terrorismo y puso en duda la versión oficial sobre lo ocurrido aquel trágico día del 11 de septiembre de 2001. Pues bien, Daniel, ¿tú qué te parece que salgan a la luz en un compendio estas noticias? Hombre, por una parte me parece bien y por otra me parece triste. Triste en el sentido de que se tenga uno que enterar de estas cosas, por ejemplo, pues a través de blogs como el nuestro, ¿no? Es triste que estas cosas se sepan de esta manera. Pero bueno, siempre es bueno que, por lo menos, sea de la manera que sea, la gente la sepa. Sí. Pues la fuente, porque esto lo ha traducido al castellano, porque todavía se encuentra en inglés, no hay edición española, lo ha traducido al castellano Ernesto Carmona, y hemos encontrado esta noticia en malaspalabras.com. Sí. Bueno, vamos con otra noticia. Que estoy, resiente, ¿eh? Sí, estoy ya de toque y vendido. ¿Te resientes tú? Bueno, vamos con la siguiente noticia. Siempre hemos sido bastante fans aquí de hablar, por ejemplo, de los neandertales. Hemos hablado muchas veces largo y tendido sobre ellos. Y esta vez tenemos una noticia pues novedosa, ¿no? Novedosa porque un grupo de científicos afirma que tanto neandertales como humanos modernos, es decir, nosotros, pues podríamos haber tenido la misma capacidad intelectual. La capacidad intelectual de los neandertales en Europa era similar a la de los primeros humanos modernos en África, según un estudio que publica la revista Proceedings of the National Academy of Science, y es la conclusión a la que ha llegado pues un equipo de científicos tras analizar las conchas marinas perforadas encontradas en la cueva de los aviones y en la cueva Antón, ambas localizadas en Murcia. Además de su uso como colgantes, el análisis de los pigmentos hallados junto a las conchas sugiere que tuvieron un uso cosmético. Los científicos señalan que esta es la primera vez que se reconoce en los neandertales la práctica de ornamentación del cuerpo, que los arqueólogos consideraban hasta ahora una conducta y un pensamiento simbólico característicos de los humanos modernos. No hay que olvidar, por otra parte, que sí que se sabía ya que los neandertales, por ejemplo, enterraban a sus muertos de forma ritual. En el caso de... Yo creo que fue uno de los descubrimientos principales del Atapuerca, que se encontró pues un yacimiento en una especie de fosa común con muchos restos pertenecientes a individuos jóvenes que no habrían muerto de causa natural, o sí, no lo sé, no lo recuerdo, pero el caso es que los lanzaban todos juntos, que le hacían una especie de ofrenda, del palo que, y que había se encontró, por ejemplo, polen de flores, que se supone que habían hecho ofrendas florales, o sea, a los fallecidos. Que había una ceremonia trascendental ahí. Y había una cosa curiosa también ahí, que es lo que apunta quizá a una de las hipótesis de la supuesta, unas supuestas hipótesis de la extinción de los neandertales, que es que esos mismos restos a los que me he referido, que se hicieron con ellos pues ese entierro ritual, presentaban marcas de dientes humanos, por así creo que era esto, en el cuerpo, como si se hubiera practicado el canibalismo entre estos individuos. El canibalismo, el comer uno la misma especie, pues pasaría como pasó con las vacas locas, claro, que acabas muriendo. Bueno, pues según ha afirmado Joao Cilao, profesor del Departamento de Antropología y Arqueología de la Universidad de Bristol, en Reino Unido, esta es la primera prueba concluyente de que hace unos 50.000 años, 10 milenios antes de que se registrara la llegada de los seres humanos modernos a Europa procedentes de África, el comportamiento de los neandertales ya estaba simbólicamente organizado. Según los autores del estudio, en el que han participado antropólogos españoles, portugueses y franceses, en las cuevas de Murcia se encontraron conchas perforadas del molusco Spondylus gaederopus, que contenían residuos de pigmentación roja hecha con lepidocrocita y mezclada con hematita y pirita. Señalan que los elementos que forman este tipo de piedras son negros y reflectantes, lo que sugiere que con su uso se buscaba pues principalmente un resultado cosmético, embellecedor. Asimismo, en la cueva de los aviones
se hallaron concentraciones de un colorante amarillo que probablemente se utilizó en la manipulación pues de cueros u otros materiales y que estaba constituido por natrojarosita, un mineral de hierro también usado pues mucho después como cosmético en el antiguo Egipto. Según los científicos, ya se habían descubierto materiales similares en yacimientos vinculados a los neandertales, pero se creyó que habían sido robados por los neandertales a los Homo sapiens modernos o que constituían pues una especie de imitación. Ya antes, Zilao y sus colegas habían asegurado que se trataba de objetos neandertales genuinos, que demostraban una evolución independiente. Según el antropólogo, las pruebas encontradas en Murcia eliminan las últimas nubes de incertidumbre que ponían en duda la capacidad intelectual de los neandertales. Zilao además ha añadido que, cuando se considera la naturaleza de los intercambios culturales que ocurrieron entre neandertales y seres humanos modernos en el momento de contacto en Europa, debemos reconocer que ambos habían llegado a niveles de desarrollo cultural idéntico. Bueno, afirmaciones arriesgadas, quizá, porque hipótesis, porque quizá a muchos antropólogos y paleontólogos les parezca pues algo aventurado y algo pues digamos... Pero ¿a qué te refieres de aventurado? Que a la equiparación, me refiero, de capacidad intelectual y desarrollo intelectual entre una especie y otra. No, se tiene más o menos constancia de que incluso, por ejemplo, el Neandertal tenía más capacidad craneal que el Cromañón, que sería el Homo sapiens competitivo. Tú que estudias biología sabes que eso no es garantía de nada, porque un elefante también tiene más capacidad craneal que nosotros y no es más inteligente que nosotros. El índice de... el índice de capacidad craneal, creo que se llama, que el índice de neuroconexiones es lo que influye realmente en la capacidad de inteligencia de un ser vivo. Sí, pero también hay un cociente que relaciona el espacio y el volumen cerebral. Que creo que se llama el índice de... Pero en proporción te refieres con... en proporción de encefalización se llama. Pero en proporción con el tamaño del... Hombre, claro, que un elefante tiene más, pues claro. Pero bueno, al menos según lo que estudié yo en las clases de iniciación a la neurociencia, nos dijeron que no era exactamente un parámetro que siempre se cumpliera, porque había otros mamíferos, por ejemplo, que en proporción tienen una capacidad craneal muy superior a la del ser humano y sin embargo pues son de los más, por decirlo así, entre comillas, tontos del grupo de los mamíferos. Tienes razón en lo que dices tú de interconexiones, las conexiones neuronales, pero más bien es los repliegues que hace el cerebro, o sea, cómo está comprimido, pero si cumple ese índice, o sea, si supera ese valor crítico del índice de encefalización, pues digamos que se asume una inteligencia. Y bueno, como se sabe que especies anteriores al Neandertal, como serían, por ejemplo, el Homo habilis o el Homo erectus, pues ya tenían cierto grado de inteligencia respecto a otras muchas especies animales. Y bueno, se sabe, por ejemplo, que también, como tú bien has dicho, practicaban estos rituales, como hemos dicho en el caso de Atapuerca, y que llegaban incluso a hacer, pues, trabajar una industria lítica, que ahora no sé si recuerdo mal, se conoce... No, pues no me voy a arriesgar porque voy a quedar mal, así que me da igual. Y bueno, pues, que ¿por qué no? Es un enigma. ¿Por qué se extinguieron? Sí. Que sigan ahí los expertos rompiéndose el coco y a ver a qué conclusiones llegan. Por eso, que sigan. Está, por ejemplo, del canibalismo, que si les pilló en mal estado el cambio climático, la época del hielo y bueno, pues muchas cosas, que se entraron en competencia con los cromañones y tal. Daniel, ya hemos acabado las noticias. Ahora vamos a disfrutar con un caso que a ti y a mí nos gusta. Nos gusta porque es absurdo. A ti y a mí... Sí, y porque rompe esquemas, ¿no? Con lo que mucha gente... No rompe esquemas, yo creo que la gracia... Espera, me refiero que rompe esquemas con respecto a la imagen popular que circula por ahí de lo que son los encuentros, ¿no? Con entidades, de lo que es un avistamiento de un ovni... Lo que vamos a decir, no, en lo que respecta a avistamientos del palo primera fase y segunda fase, que en segunda fase no se da, solo se da primera fase, es decir, solo ver un ovni... Es todo correcto y similar al resto de testimonios alrededor del mundo. Pero lo que respecta ya a tercera fase, que tampoco hay encuentro con extraterrestre, sino más bien con lo que sería más parecido a un hombre de negro, no es tal y como lo pintan, por ejemplo, la película Men in Black, sino es como lo pinta John Keel en sus muchos trabajos, que yo creo que él fue de los pioneros en enfatizar la figura de los hombres de negro y darla a conocer, que lo pinta como seres absurdos, como que tú pues has visto un ovni y al día siguiente sale de tu casa a comprar el pan. Y mientras tú estás comprando el pan, hay un tío al lado, muy extraño, alto, con smoking, calvo, que parece que se esté muriendo porque tiene mala cara, y te pregunta, oye, ¿ha llovido?
Y tú te quedas, perdón, ¿no lo has visto? Que no ¿Tienes una aspirina? ¿Tienes una aspirina? Exacto. Si tienes una aspirina, le dice el hombre de negro. Dice, no, yo tengo aquí €1 que vengo a comprar el pan. Muy bien, buenos días, y se va. Así son los encuentros con los hombres de negro. Pues algo así es lo que sucede en el caso de Cape May cuando una familia, como veremos a continuación, es testigo de lo absurdo. Del absurdo, de los ovnis. Así que, hasta ahora. Si te interesa lo sorprendente, lo inquietante, lo inexplicable o lo desconocido, no faltes a tu cita semanal con los monográficos de Terra Incógnita. Pues como hemos dicho, vamos a hablar de un caso investigado por John Keel. John Keel es uno de nuestros, de Daniel y mío, investigadores del misterio, ufólogo, criptozoólogo, muy famoso. Sobre todo famoso desde la aparición en el año, creo que 2004, de la película de las profecías del Mothman, sí, basada en la novela homónima, escrita por él, que relataba pues los hechos que hemos hablado aquí, de ese extraño ser imposible que asoló Point Pleasant allá por el año 67. Curiosamente, el caso del que vamos a hablar hoy, pues también ocurriría en esa franja de tiempo, entre el año 66 y 67. El caso, conocido como Cape May, el incidente Cape May. Pues como decíamos, fue investigado por John Keel, que bueno, no sé si a modo de homenaje o no, pero este querido amigo nuestro falleció pues el pasado mes de julio del año 2009 y murió, pues se ve que un poco así como amargado, marginado, que no había encontrado respuestas a esos enigmas que se había pasado toda la vida buscando. Y no solo eso, sino además bueno, ninguneado también sí, por la mayoría, ¿no? de no ufólogos americanos. Yo creo que yo y todo el mundo así con un poco de sentido común y de racionalidad frente al fenómeno ovni, sí. Opina que Keel es de los mayores expertos y de los que ha propuesto hipótesis quizás más seguras sobre la procedencia de estos objetos. Sí, pero lo que me refiero también es que dentro del mundo de los aficionados a la ufología, que no de los ufólogos como tal, pero de los aficionados, pues claro, hay mucho porcentaje de lo que él llamaba pues los UFO hooligans, ¿no? Los creyentes al pie de la letra en cualquier cosa, ¿no? Que se vaya diciendo por ahí procedente de un contactado y demás. Y él siempre fue muy crítico con eso y claro, también tuvo sus consecuencias y es que también se ganó muchos enemigos, ¿no? Dentro del propio mundo del misterio y de la investigación ufológica. Y supuestamente también del propio enigma, del propio misterio, puesto que él cuando murió, estaba convencido de que estas entidades, que algunos alegan a que son pues fuerzas gubernamentales encubiertas, o yo que sé, o grupos así extraños, Illuminatis, como dicen algunos, los hombres de negro, esas extrañas entidades como las hablaremos hoy en el caso de nuestro amigo Tini, pues le estaban acosando hasta el día de su muerte, le estaban dando ahí la tabarra. Pues bien, se ha de decir, y hablando con propiedad, que este caso, el incidente de Cape May,
John Keel lo estudió y lo hizo famoso junto a su amigo Ivan Anderson. Ivan Anderson, aparte de ufólogo y también... Sanderson, perdón, me corriges, Dani, tienes razón, Ivan Sanderson. Aparte de conocido también ufólogo y criptozoólogo como su amigo Keel, pues a decir que es compañero mío. Yo aún no soy biólogo, pero sí. Era biólogo y naturalista, un naturalista bastante famoso se ve, que tenía pues esta afinidad por estos temas. Lo que estamos hablando, o de lo que vamos a hablar mejor dicho, ocurrió como decíamos alrededor pues de los años 66-67, es que cubre bastante periodo de tiempo, con testigos como sería Edward Christiansen, de 40 años, y su mujer Airline, los niños Connie, de 17 años, Debbie, de 13, y Eric, de 9, y la hermana de la mujer de Edward, de Airline, Gwendoline Martino, y Debbie Martino. Gwendoline, de 26, y su hija, de 7 años. O sea, nos encontramos con 3 adultos y 4 niños. 3 adultos y 4 niños que van a ser testigos de una serie de fenómenos que les van a acosar durante mucho tiempo, que les van a aterrar y que no van a poder encontrar respuesta a ello. Bueno, pues antes que nada, convendría situarnos, ¿no?, en el lugar. Para ser claros y concisos, hemos de decir que el lugar donde empieza a ocurrir todo esto es en una población llamada Wildwood Crest, que se encuentra en el estado de New Jersey. Y pues actualmente se encuentra en una zona muy poco poblada, la verdad, pues cerca de lo que sería el extremo, ¿no?, de Cape May, que es pues una península que se encuentra en la zona más al sur del estado de Nueva Jersey. Una isla, ¿no? Es una isla. Sí, es una pequeña isla que está justo enfrente de la punta del Cabo May. Bueno, pues está realmente bien comunicada, ¿no? Digamos, esta pequeña isla de Wildwood con el resto de la península, y sobre todo es muy conocida. De hecho, si buscáis por internet imágenes de Wildwood Crest, encontraréis bastantes. Es un lugar bastante apacible, muy turístico, porque en verano pues es realmente un lugar de disfrute para los veraneantes y para los ufólogos. Para los ufólogos ahora, supongo, y sobre todo además por ser un puerto deportivo pues muy importante, ¿no?, para la gente que tiene yates, por ejemplo. Además, una cosa que luego, como veréis, tiene importancia es que digamos, el servicio de guardacostas de Estados Unidos pues tiene una serie de instalaciones bastante importantes en las cercanías de la población, y además se encuentra allí una extraña estación eléctrica que además se encuentra pues completamente vallada y con digamos protegida por guardias armados, ¿no? Mediante medidas de seguridad bastante contundentes. Bueno, el caso es que en esta estación, que como veremos luego tiene bastante importancia, se encuentran dos antenas muy altas, y que de alguna manera un poco inquietante, muy pocos de los habitantes, que además nunca han estado en el interior de las instalaciones, porque como decimos están completamente restringidos. Pero además de esto, nadie sabe pues realmente cuál es la función, ¿no?, de esta estación. Se sabe simplemente que hay unas antenas ahí, se sospecha pues que puede ser simplemente pues una estación de radio, ¿no?, de comunicación para estos servicios guardacostas y demás, pero no se tiene certeza absoluta. Y tampoco se sabe qué hay en su interior, lógicamente. De todas formas, tengamos esto en cuenta, es que esta estación y las dos antenas gigantescas son perfectamente visibles desde la residencia de los Christiansen. Y un detalle que tenemos que tener en cuenta a partir de ahora, porque los sucesos se producen prácticamente todos en invierno, es que en invierno toda la región prácticamente, no solo de Wildwood Crest, de esta pequeña isla, sino de toda la península y todo el Cape May, en invierno está prácticamente abandonado, porque tenemos que tener en cuenta que es un destino principalmente turístico y en invierno se queda pues vacío,
las casas son casi todas esto de veraneantes y no hay nadie, ¿no? Y la población de toda la isla pues se reduce a 8.000 habitantes, que no es demasiado para ser un pueblo. No es nada. Y se encuentra, pues, digamos, dividida además, esparcida pues en 4 pequeñas comunidades. Pero Alex, vamos al meollo, ¿verdad? Pues sí, como hemos dicho, todo esto empezaría en el año 66. Concretamente, el primer avistamiento, porque se producen varios, de objetos voladores no identificados, ocurriría un 1 de noviembre, un 22 de noviembre de ese año, del año 1966, un miércoles, a las 8 menos cuarto de la noche. Pues bien, los 7 testigos que hemos mencionado antes, pues estaban conduciendo su Cadillac del 66 en dirección por el norte de Mayville, cuando de repente ellos, pues, algo les llama la atención. Enfrente, a la altura, por encima de unos árboles que había, una extraña luz, o luz, más bien un objeto que emitía luz. Bueno, lo describieron como una luz muy brillante que emitía como pulsos de luz entre rojo y verde y blanco, y bueno, pues iba como haciendo como vaivenes hacia el cielo y hacia el suelo, y de repente desapareció de su vista porque parecía adentrarse en unos bosques, en unos árboles. Bueno, la primera reacción de todos ellos era pensar que un objeto que emite luz en el cielo, que va haciendo esos vaivenes, pues tiene que ser un aparato, pues un avión o un aeroplano que ha tenido un accidente y se ha estrellado. Bueno, pues continuaron conduciendo hasta que estaban en paralelo a un pueblecito que se llama Burleigh, también de Nueva Jersey, cuando de repente, digamos que lo vuelven a ver, avanzados unos cuantos kilómetros más, o metros más. Lo ven esta vez ya como una esfera larga, ya no lo ven como una sola luz, sino como una esfera, le atribuyen una consistencia sólida, una esfera sólida que emitía un brillo, y que estaba levitando solo pues unos pocos metros por encima de la copa de los árboles. ¿Qué podría ser? ¿Un avión estrellado? Dices, oye, pues un avión estrellado un poco extraño, porque está sí, ahí, además, que no se quiere estrellar, que, claro, está, que no cae. Bueno, ¿qué pasa? Pues que paran el coche al lado, lo más cerca que pueden de ese bosque donde se está produciendo ese fenómeno, y paran el coche ahí cuando jugándosela además. Todos sabemos, sí, jugándosela además, porque es ilegal parar el coche en una autopista. Bueno, los testigos bajan del coche, recordamos que eran 7, para mirar, y se dieron cuenta del detalle de que el tráfico pues era bastante... no había tráfico apenas, pero algunos coches sí que pasaron por donde ellos estaban rápido, pero pasaron, o sea que alguien los tuvo que ver. Bueno, más tarde, después de observar a ese misterioso objeto, estimaron que pues estaba levitando, flotando cerca o por encima del aeropuerto privado cerca de Erma, en Nueva Jersey también. Y bueno, cuando estaban mirando, este objeto empezó a moverse y se dieron cuenta de que no tenía como pues un reactor, se podría decir, ¿no? O sea, un tubo de escape de los aviones que emita fuego, ¿no? O sea, era todo ello una esfera no flamígera, pero algo tendría que ser si estaba brillando, por eso ellos lo atribuyen, incandescente o algo exacto, así. Ellos lo atribuyen a que estaría ardiendo, pero ya se están dando cuenta de que era algo bastante extraño. Y bueno, pues después de unos minutos, pues el objeto pareció moverse hacia el sur, unas cuantas millas, y bueno, pues de repente pues ejecuta un movimiento así muy agudo, casi imposible para hacer los aviones de ahora, que es lo típico del fenómeno ovni, ¿no? Casi imposible, no imposible. Y desapareció silenciosamente por encima de los testigos, atónitos frente a esto. No pudieron determinar su tamaño o altitud, pero aparentemente pues era largo y estaba volando a baja altura. Mientras este objeto se aproximaba a la posición de los testigos, se percataron de que de repente, suponemos que de ese objeto
3 poderosas luces. Sí, como si fueran luces frontales, ¿no? Sí, de un coche, sí, 3 poderosas luces, pero como no es un coche, pues... Claro, era una esfera, o sea, que frontales relativamente, ¿no? Pues sí, pero... Pues aparecieron, se hicieron visibles en el delante de lo que podría corresponderse con delante, según el movimiento de este objeto. Estas luces aparecieron, pues... Y cuando pasaban por encima de los testigos, y parecieron como alargarse desde la cima de este objeto, de esta nave, hasta debajo, como si estuviera buscando algo como a través de... Como si fuera el haz de luz de una linterna, por ejemplo. Sí, ¿no? como si estuviera buscando algo en el fondo de ese bosque, a través de los matorrales. Una cosa súper absurda. Y bueno, pues como hemos dicho, pasa por encima de los testigos y de repente pues hace un movimiento, una cabriola bastante fuerte para que la realicen aparatos convencionales o de que conocemos su existencia, y desaparece en el norte a una velocidad bastante alta. Bueno, las mujeres, se pusieron bastante histéricas y bueno, pues debido a su histerismo, pues los niños también, pues lo típico, empezaron a llorar. Todos volvieron a su casa en Wildwood Crest, pero se ha de decir que Edward Christiansen, el padre, digamos, el hombre más mayor, el más adulto de todo el grupo, de estos 7, después de haber visto todo ese fenómeno, todo ese primer avistamiento a la lejanía de un objeto que parece que un avión que se va a estrellar, después andar unos cuantos kilómetros y se encuentra otra vez con ese objeto, pero que no se ha estrellado, pero que hace un rumbo errático, y esas luces extrañas, esos movimientos, esas velocidades, sigue manteniendo la teoría de que es algo convencional, un avión o quizás un prototipo de esa base que hemos mencionado antes de los guardacostas. Pues bueno, el caso es que cuando llegan a Wildwood Crest, evidentemente no, a pesar de la supuesta tranquilidad, ¿no?, de Edward Christiansen, los demás miembros de la familia no están tan tranquilos. Sobre todo su cuñada, Gwendolyn Martino, que a pesar pues de esto, ¿no?, de ese desprecio que tenía Edward Christiansen sobre la hipótesis de que pudiera tratarse de lo que ellos en todo momento pues llamaban, pues porque era parte del folclore del momento, pues platillos volantes, a pesar de que Edward, pues como decimos, descartaba totalmente esta explicación, ¿no?, de un objeto volante no identificado, pues en cambio su cuñada, Gwendolyn, decidió que algo había que hacer, porque a ella no le pareció tan claro, ni a su hermana tampoco, a Airline, que eso pudiera tratarse pues de un avión en apuros, porque como comentabas tú antes, ¿no?, un avión en apuros que está ardiendo no planea, no levita, por decirlo así, porque está además ardiendo no es planear, y se cae, claro. Y se cae. Si está ardiendo, se cae seguro. Si hasta un Zeppelin se cae mientras arde, pues no se va a caer un avión, ¿no? Y además un avión no es una pelota flotante. Bueno, el caso es que como decimos, sí, no se sabe. Bueno, es un prototipo militar aún desconocido para Gwendolyn los mortales, no lo sabemos. Decide hacer una llamada, nada más llegar allá a casa, después de discutir con los demás, decide hacer una llamada a, digamos, la base del ejército del aire de los Estados Unidos, la base local de aquella zona que se encuentra en la población de Palmero, ahí en Nueva Jersey. Bueno, el caso es que estuvo al habla durante unos momentos con un oficial que pareció estar pues bastante interesado, ¿no?, en su historia, lo cual le sorprendió pues bastante, y le estuvo haciendo varias cuestiones, ¿no?, lo típico, ¿no? Suponemos que eran las típicas preguntas aquellas de ¿dónde lo vio usted?, qué vio exactamente, qué tipo de maniobras hacía y demás. Bueno, el caso es que tras estas preguntas pues terminó la conversación y sin más estuvieron comentando, lógicamente, pues esto suponemos que le preguntarían: oye, Gwen, ¿qué te han contado? ¿Te han dicho algo? Lo que sea. Evidentemente no le dijeron nada, se limitaron simplemente a hacerle preguntas a ella, típico procedimiento militar. Pero el caso es que pues aproximadamente una hora después los Christiansen recibieron una llamada de larga distancia. Lo supieron pues básicamente por el sonido, ¿no?, que había en el sonido, ¿no?, de la llamada, porque claro, no es como ahora que uno cuando le llaman por teléfono pues tiene el numerito ahí y dice prefijo tal, ya sabemos dónde viene. No, en aquel momento pues se confiaba mucho, y además como
no estaba tan avanzado el tema de la telefonía, pues las llamadas lejanas sonaban siempre, tenían ese punto, ¿no? Ese punto así como de si hubiera unas interferencias extrañas de por medio. Bueno, el caso es que esta llamada de larga distancia procedía, cuando se identificaron los interlocutores, de otra base de la Fuerza Aérea. Eso sí, John Keel nos cuenta que ninguno de los testigos fue capaz de decirle de qué base se llamaba, ¿no? De qué base se trataba, ni tampoco los nombres de los oficiales con los que estuvieron hablando. cosa que es bastante curiosa además, ¿no? Porque no sé, es curioso, ¿no? Que estuvieran hablando durante bastante tiempo y no recordaran ni un solo nombre, ¿no? Pero John Keel en sus muchas obras reincide mucho en esto de las interferencias cuando dos personas están hablando, como si alguien se colase, o interferencias que o bien son o parecen ser totalmente ajenas a la conversación que se está dando lugar, o bien que inciden directamente. Esto Keel lo alude muchas veces a que personas testigos de un fenómeno ovni o de cosas o de casos similares, por ejemplo, pues son intervenidas por estas fuerzas de origen desconocido que son los hombres de negro y que pinchan los teléfonos, como le pasó al propio Keel, sabe decir, que fue incluso a investigar a la compañía telefónica, a la sede de la compañía telefónica, de por qué su teléfono pues o bien no recibía llamadas o bien recibía llamadas de alguien que no conocía. Y le preguntaba y fue a informarse a la sede y efectivamente le habían pinchado la línea. Cuando muy poca gente, solo los propios pues trabajadores de la compañía pueden hacerlo. O sea, vemos que es un fenómeno quizás bastante extendido. Y más en aquel momento, porque ahora es muy fácil pinchar un teléfono, pero en aquel momento no había, digamos por decirlo así, software pirata ni nada, sino que se necesitaba mucha técnica, mucho oficio para realizar ese tipo de cosas. Pero el caso es que, volviendo a la historia del caso del incidente de Cape May, los testigos afirmaron a John Keel que fueron entrevistados durante largo rato a raíz de esta llamada, pues por entre 3 o 4 oficiales. Además, les avisaron de que la conversación estaba siendo grabada y que las preguntas, pues digamos, respondían a un patrón que, al parecer, pues les hizo pensar que los oficiales en ese momento estaban, digamos, como tomando nota, ¿no? Sí. Haciendo como formularios según las cosas que decían, siguiendo un protocolo, sí. Bueno, el caso es que los testigos, evidentemente, pues acabaron muy decepcionados, todavía más que en la primera llamada, porque en aquel caso pues era simplemente una llamada de protocolo un poco para iniciar los trámites, pero evidentemente estuvieron hablando durante largo rato, no hicieron más que preguntarles, y a todas las preguntas que ellos hacían respecto a lo que había pasado, pues le respondían con evasivas. Un protocolo que al parecer es bastante típico, ¿no? En la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Supuestamente. Y suponemos que también en el resto, ¿no? De países, ¿no? Porque supuestamente, en principio, son ellos los que deben recolectar información y no proporcionarla. Pero bueno, no todo quedó en esta llamada, ¿verdad? No todo quedó en esta llamada y ahora entraría en juego un fenómeno también frecuente en las obras de Keel, en los trabajos de Keel, que son las señales de radio, esas interferencias, pero no tan solo ya en el teléfono, sino un tema en aparatos, que ya hablamos y dedicamos un monográfico. Y uno de los temas que más éxito ha tenido, según se ve. Quizás porque es poco conocido, poco tratado, igual que este Cape May Incident. Ojalá tengamos tanto éxito. Pero bueno, como decíamos, señales de radio extrañas, extrañísimas. El señor Christiansen pues posee una especie de barquito de esto de crucerito que tiene pues un juego de radio, que a él pues le gusta, pues aparte que es obligatorio, ¿no? Llevar pues una emisora en los barcos. Pues bien, cuando no está en el barco, cuando el barco no lo utiliza, esta radio la guarda en casa. Pues bien, en la noche del primer avistamiento, ese 21 de noviembre del 67, la señora Martino se estaba pues preparando para acostarse. Su hermana y su cuñado pues estaban ya completamente dormidos. La señora Martino, como decíamos, pues antes de meterse en la cama, pues estaba en el baño. Cuando ella, pues de repente, empieza a escuchar una señal de radio aguda, o lo que ella interpreta que podría tratarse de una señal de radio aguda. Una especie de series, de sonidos correspondientes como al código Morse, a puntos
y a espacios, a vacíos. Ella pues asumió que era pues su cuñado que accidentalmente se había dejado al dormir, había dormido con la radio encendida, vamos. Bueno, así que no le dio más importancia, pero el caso es que esos sonidos continuaron incluso cuando ella entró en el dormitorio, se acostó y momentos más tarde se tuvo que levantar, se despertó debido a esos sonidos. Ella no entendía por qué la radio, por qué seguía funcionando la radio y ella se había enterado y no su cuñado, que es el que supuestamente la tenía. Bueno, es una cosa muy, muy extraña, como vemos. El señor Christiansen no oía esos sonidos, pero bueno, el caso es que minutos más tarde, esa radio, si es que era una radio, pareció que alguien la hubiera apagado y bueno, todo hubiera sido normal. No tendría más importancia, si no es que, como veremos en la siguiente hora, este fenómeno se produjo con la radio del barco del señor Christiansen estando apagada y que esos guardada códigos, dentro de la caja. Y que esos códigos tenían un mensaje, están dando un mensaje a esos testigos del primer avistamiento del incidente de Cape May. Así que hasta ahora mismo. Si te interesa lo sorprendente, lo inquietante, lo inexplicable o lo desconocido, no faltes a tu cita semanal con los monográficos de Terra Incógnita. Pues aquí estamos de nuevo en Terra Incógnita y os estábamos hablando de un caso investigado por John Keel y Ivan Sanderson, el conocido como el caso de Cape May, donde una familia, o dos familias, contando en total 7 individuos, son testigos de avistamientos ovnis, que la primera hora nos quedamos relatando el primer avistamiento ovni, y como veremos a continuación, pues, un segundo avistamiento ovni, una visita inesperada de un ser también inesperado, porque no correspondía, pues, casi se podría decir, con un humano normal. Y después con una especie de burchamiento, como diría yo, un fenómeno que se produce mucho en testigos que han sido, pues testigos, valga la redundancia, del fenómeno ovni. Me refiero a incordios, a golpes, a sonidos en el techo. Lo que podría catalogarse perfectamente, por ejemplo, como fenómenos poltergeist, ¿no? Que son estas invasiones de sonidos. Pero en este caso ven a quién supuestamente lo producen. Sí, pero me refiero a la manifestación es muy parecida. Pues sí, nos quedamos hablando de que la noche del primer avistamiento, la señora Martino estaba oyendo mientras iba a la cama y cuando se fue a la cama y la despertó, pues un sonido como si su cuñado se hubiera dejado la radio encendida y que ese sonido no era como una frecuencia normal de radio, como podía ser música o un programa, sino era como un código Morse, o sea, como una información, unos puntos, unos espacios,
Pues bien, a la mañana siguiente, después de que la radio se apagara, no sabemos a qué hora, pero suponemos que un poco tarde, y que le causó pues incapacidad a la señora Martino para dormir, preguntó a su cuñado a la mañana siguiente si él se había dejado la radio encendida. Este le dijo que no. Le preguntó también a los demás miembros de la familia y nadie lo había oído y por lo tanto nadie se había dejado una radio encendida. Pero luego, puestos a pensar, el marido, el señor Christiansen, dedujo que esos sonidos solo podrían provenir pues de la radio de su crucero que él guardaba en una caja apagada. Conclusión, pues que esos sonidos corresponderían, según la señora Martino, que provendrían de la misma habitación de donde estaba guardada esa radio apagada dentro de una caja. Y apagada, transmitiendo unos mensajes. Este fenómeno, si nos habéis oído en el programa de interferencias extrañas en aparatos de televisión y radio, interferencias a otros mundos, pues sabréis que es un fenómeno curioso que se repite en casos con patrones similares. Pues bien, sin más dilación, nos vamos a pasar al segundo avistamiento. Un momento, antes... y no solo eso, sino que también en aquel programa comentamos un fenómeno curioso que a veces se producía en el que aparatos, por ejemplo, de altavoces, apagados, desconectados de la corriente, pues sonaban y que se suponía que, teóricamente, pues digamos que una determinada onda electromagnética podía activar la membrana de un altavoz y hacer que sonara, pues digamos, sin corriente ni... Como sería el caso de la radio. Como por ejemplo. Esos juegos de frecuencias, esos juegos de luces que dicen que son los causantes de que, más allá de cuando ves el ovni, que te mete pues esos juegos de luces, ese sonido, esas frecuencias, lo que ves después, lo que pasa después, ya sea pues un encuentro en tercera fase, un encuentro en cuarta fase, una abducción, no es más que una sugestión, una ilusión mental causada por esos mismos juegos de luces y esas frecuencias que intervienen y se han demostrado que intervienen cuando aparece un objeto volante no identificado. Avistamiento número 2. Nos vamos al 9 de diciembre del mismo año de 1966, en este caso un viernes. Pues sucedió, si hacemos el cómputo, justo 2 semanas después del primer avistamiento. En este caso, otro objeto apareció en los alrededores de la residencia de los Christiansen. En este caso, Ed Christiansen, pues había decidido que el primer incidente pues no era otra cosa, seguía todavía R con la misma hipótesis de que no podía ser otra cosa, pues esto, que alguna estrella fugaz, algún tipo de pequeño meteorito, algún satélite que por lo que fuera había sido derribado, se había estropeado y caía a la superficie, o por ejemplo también pues algún avión en apuros. Bueno, el caso es que este segundo avistamiento marcó profundamente a Edward Christiansen, porque lo convirtió de la noche a la mañana, y ese es el verbo, lo convirtió en un creyente a ultranza, en un fanboy de los platillos volantes. De estos que se van a Montserrat los días 11. Exacto. No se perdía ni una. Ni una. ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, muy sencillo. Era una noche normal y corriente, poco más de las 10 de la noche del 9 de diciembre, y bueno, pues allí el señor y la señora Christiansen se estaban preparando, disponiendo para meterse en su Cadillac del 66 y pues salir de casa a dar una vuelta a la población, a Wildwood Crest, ¿no? Y digamos, pues... un recreo. Hacer sus cosas. Querían hacer un recreo, pero claro, no es época turística, entonces ¿qué hace esta gente en Estados Unidos? Ojo, que tienen otro rollo de horarios diferentes, los anglosajones. Sí. Pasadas las 10 de la noche, el 9 de diciembre, en un lugar que está casi deshabitado en el invierno. Recreo, punto. El recreo. Bueno, pues el recreo le salió un poquito caro, porque de repente, nada más salir... Claro, no, tampoco vayamos ya aquí abriendo... No, bueno, claro, extrañas. Me refiero caro... Le salió... Curioso, le salió forteano, le salió Exacto. Expediente X. Muy forteano. ¿Por qué? Porque nada más salir de casa, como digo, un objeto blanco, muy brillante además, les pasó por encima de sus cabezas, pero como un flashazo. Viniendo en dirección precisamente del mar, del Atlántico. Bueno, el caso es que, como decimos, pasó a muy alta velocidad por encima de ellos y
hizo una maniobra muy pronunciada, muy abrupta, en forma de S, justo por encima, como si tratara de esquivarlas o algo así, justo por encima de las torres que al principio del monográfico hacíamos referencia, ¿no? De esas antenas de los guardacostas. De esa instalación extraña, tan protegida y vallada. Exacto. Perteneciente a los guardacostas. Cosa que además sabemos que los ovnis, no sabemos por qué, tienen esa predilección, digamos, pues, por aparecerse, por revolotear, porque... Centrales eléctricas, presas de agua. O, por ejemplo, también nucleares y demás, instalaciones militares, en fin. No sabemos por qué, pero el caso es que mientras... Bueno, eso se dice, Tampoco la estadística es tan tajante como para afirmar que la gran mayoría de los avistamientos de objetos volantes no identificados suceden alrededor de estos tipos de complejos. Pero vaya, el caso es que mientras la pareja, pues evidentemente contemplaba lo sucedido con ojos un poco de planeta de los simios, de estoy viendo por primera vez la realidad del mundo, pues entonces el objeto... Ojos de planeta de los simios. Sí, de momento cumbre. Bueno, el caso es que el objeto se paró en seco y se mantuvo planeando por encima de estas torres durante varios segundos. Alucinados, evidentemente, después de lo que había pasado justo 2 semanas antes, evidentemente era algo ya para preocuparse, porque una de dos, os estaban volviendo locos o aquello ya era una broma de mal gusto. Era todo muy seguido. El caso es que el objeto, nada más pasar unos cuantos segundos de estar planeando por encima de las torres, arrancó rapidísimo y desapareció en el aire, en el firmamento, dejando, eso sí, una extraña nube de humo que permaneció como si fuera una especie de chemtrail en los alrededores y pues tardó bastantes minutos en disiparse. Un chemtrail. El caso es que está muriendo. Las maniobras, digamos, repentinas del objeto, pues no dejaron duda de que no se trataba de ningún, por ejemplo, satélite o de cualquier objeto conocido y fabricado por el hombre, y menos de ese tamaño. Otra vez habían sido testigos quizás de un mismo objeto que aquel que vieron el 21 de noviembre. Sí, al parecer, algo así. Bueno, el caso es que evidentemente los testigos pues quedaron muy afectados y eso sí, suponemos que para desconectar un poco, relativamente poco tiempo después de esta segunda experiencia, pues la familia de los Christiansen pues decidió irse a Florida a pasar las vacaciones de Navidad. Porque bueno, ya habían tenido bastante, ¿no? Por ahí en Nueva Jersey. Y nada, pues estuvieron fuera, allí en Florida, pues alrededor de unas 3 semanas. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó durante esas 3 semanas que los Christiansen estaban allí? Mientras tanto, en Cherry Hills, Nueva Jersey, Nueva Jersey, la señora Martino y su hija Debbie de 7 años se están preparando y están montando pues un pequeñito viaje, una pequeña escapada para Europa. Pero ese diciembre, entrado los primeros días de diciembre, la señora Martino recibió una extraña llamada típica, bastante típica y bastante, pues, con los tópicos del género dentro de las llamadas extrañas de los Men in Black, de los que sufren los testigos de avistamientos ovni, de encuentros de la tercera fase. Pues bien, por si no sois habituados a este tipo de casuística, os decimos que sí, que es bastante recurrente y que para más información, los libros de Kirk, pero están en su mayoría en inglés. Pero bueno, así se aprende, como dice yo. Bueno, primero, la señora Martino coge el teléfono y suena una voz que dice: hola, Gwen. Y dice: sí, soy Gwen. ¿Gwen Stevens? No, soy Gwen Martino. ¿No es usted Gwen Stevens? No, se ha equivocado de Gwen. Y cuelga el teléfono. Es lo absurdo. Bueno, no, pasaría por una situación normal, pero es bastante curioso que la equivocación, ¿vale? Se llame igual, o sea, la Gwen Stevens por la que preguntaba no era, pero la persona que había cogido el teléfono se llamaba Gwen. Pero quizás no Gwen, G-W-E-N igual, las dos. Después veremos por qué. El caso es que la mujer, esta extraña voz de mujer, la llamó a Gwen Martino otra vez durante 2 noches sucesivas. A la misma hora, se dice además, pero bueno. Sí, y la conversación pues no era más que a la siguiente noche,
Siempre la misma. Siempre la misma. Hola, Gwen. Hola, Gwen. No, perdón. Sí, Gwen Stevens. No, Gwen Martino. ¿No es usted Gwen Stevens? Y le colga el teléfono. Así, 3 noches consecutivas. O sea, la persona al parecer, o era un bot, un robot o algo programado, o como una especie de robot de telemarketing de estos, y siempre dice lo mismo, es de verdad. buenas tardes. Buenas tardes, y cuelgas, la cobertura en su zona ha sido aumentada. Exacto, entonces cuando tú cuelgas, pues no, Gwen seguía hablando y siempre le decía lo mismo, lo cual hace pensar eso, una de dos, o era una cosa automatizada, o era el absurdo de una persona que repite lo mismo a pesar de que le han dicho ya 2 veces seguidas que no es ahí. Bueno, como vemos, es algo que a la gran mayoría de nuestros oyentes les dirá, pues vaya tontería, ¿no? Pero no es tontería, o no deja de ser tontería, cuando quizás lo que más puntos tiene de ser considerado algo como extraño, como realmente extraño, es lo absurdo, porque puestos a inventarse algo, alguien no lo haría así, no lo haría tan del palo, ni me lo creo yo. Yo no me podría haber inventado una conversación tan absurda, ¿y para qué? El caso, para darle más inri, más misterio a estas extrañas llamadas telefónicas, es que se ha de decir que Gwen Martino no tenía su número publicado en ningún listín telefónico. Bueno, coincidencia. Que la mujer que estaba intentando, una mujer que estaba intentando contactar con esta tal Gwen Stevens, en ese momento, más tarde, según la investigación de Kill, que se puso en contacto con varios, pues, de los testigos y buscó en los listines telefónicos o en los registros donde había alguien que realmente se llamaba Gwen Stevens, pues se dio cuenta que a esa misma hora, o el mismo día, o por las mismas fechas, porque esto Kill lo investigó años más tarde o meses más tarde, pues se encontró con una mujer que realmente, en otro estado, estaba intentando llamar a esa tal Gwen Stevens. Pero que no era Gwen. Que no era Gwen. Y que le salió, pues, que había marcado un número incorrecto. Y, curiosamente, le salió otra mujer llamada Gwen. Bueno, esta mujer se ha de decir que cometió este error 2 veces, 2 noches sucesivas. Pero, bueno, la señora Martino, Gwen Martino, olvidó estos incidentes así del palo... De por favor deje usted de llamar. Por favor deje usted de llamar y de que son pues menospreables, que no tienen más importancia. Hasta que Kill le preguntó por esto, si había recibido, como sucede en muchos otros casos, extrañas llamadas días después de haber sido testigo del fenómeno. Pequeño detalle. Existe una tal Jennifer Stevens que vive en Nueva York, en Schuylkill. Jennifer, su diminutivo, su abreviación sería Jen, que pronunciado por uno de estos seres extraños, Men in Black, marcianitos, sin acento, o lo que sea, pues Jen pues le diría Gwen, ¿vale? Y a la señora Martino diría, hostia, pues a lo mejor se refiere a Gwen Martino, a mí. Dice, no, a Gwen Stevens. Pues bien, el caso es que Jen Stevens nunca había oído hablar de estos incidentes ni de esta familia y no tenía experiencia ni afición por estos temas. Pero el caso es que a partir de que leyera este incidente en el libro de Ivan Sanderson y que John Keel pues la entrevistara, pues fundó casualmente la fundación o el comité de investigación del fenómeno extraterrestre, del Extraterrestrial Phenomena Investigation Committee. Y además montó una revista también, ¿no? La UFO Skywatch. Y bueno, el caso es que más tarde, no se sabe si porque había entrado en el mundillo, como pasa en muchos otros casos, los fenómenos que habían acontecido a la familia de los Christiansen y a los Martino también parecieron cebarse. En el caso de la familia Jen Stevens, ya que también su familia pues sufrió similares fenómenos inexplicables, como serían pues avistamientos de ovni, también estas extrañas llamadas y encuentros con los hombres de negro, y manifestaciones poltergeist y todos estos fenómenos que veremos que se van a dar en el incidente de Cape May. Bueno, vamos ahora con la segunda fase de esta historia, que es lo que empieza ya, digamos, realmente a poner las cosas complicadas a los Christiansen, a complicar un poco todo el asunto. Bueno, los Christiansen estaban volviendo ya de sus vacaciones de Florida el 7 de enero de 1967. Era ya tarde, entrada la madrugada que daba paso al 8 de enero, y decidieron pues parar a dormir en un motel a las afueras de Richmond, en el estado de Virginia. Conduciendo en dirección norte,
por la autopista, pues 95, vieron, sí. en la autopista 95, sí, vieron pues una señal indicando pues que allí había un motel, ¿no? En la siguiente salida, efectivamente, giraron y estuvieron conduciendo alrededor pues de 2 o 3 millas antes de llegar a lo que iba a ser el lugar donde pasarían la noche. Un motel bastante destartalado, viejo, así polilloso. Esto es de película de estas ya de Mothman, de asesinato, sí. O incluso de Alan Wake. De Alan Wake. Pero bueno, sale en marzo, tremendo. O en mayo, no lo sé. Habrá que acudir a la cita. Bueno, el caso es que había unos pocos coches aparcados en los bungalows que había cerca, digamos, pues de la recepción. Y había pues habitaciones, digamos, asignadas ya para ellos en la parte trasera, ¿no?, del motel, que es allí pues donde les pudieron dar alojamiento, y que no había coches aparcados allí. Era la zona más alejada del parking. Como en el caso de la misteriosa llamada que recibieron de larga distancia por parte de una misteriosa base militar y de unos misteriosos oficiales, ninguno de los testigos recuerda cuál era el nombre de este motel, pero eso sí recuerdan que era uno familiar, que no pertenecía a estas largas cadenas, ¿no?, digamos, de hoteles y demás. Bueno, el caso es que durante la noche Edward Christiansen se despertó para ir al baño. Creemos que en esta ocasión no para hacer recreo, sino realmente por necesidad, y descubrió pues que ninguna de las luces funcionaban. Ninguna. Su hija, Connie, de 17 años, en la habitación adyacente, también tuvo la misma experiencia. El caso es que todos pensaron que era culpa de este destartalado motel un poquito cochambroso, que quizá para ahorrar energía, pues por la noche desactivaba todo lo que era el sistema eléctrico, ¿no? Bueno, el caso es que ninguno le dio demasiada importancia a este incidente hasta que John Keel, digamos que apareció, respecto a lo que iba a pasar después de esto, les empezó a pedir que dieran, digamos, detalles de cómo fue su vuelta a casa, y que en este caso pasaron directamente por Richmond, en Virginia. Quedémonos con este dato, que el motel se encontraba justamente en las afueras de Richmond, Virginia. Quedaros con estos dos nombres, Richmond y Virginia. Pues sí, y ahora nos trasladamos directamente ya al año siguiente, al 9 de enero del 1967, un lunes. Pues bien, es a decir que la travesía que va de Richmond, Virginia, hasta Wildwood, en Nueva Jersey, es bastante larga y bastante, pues, sinuosa. Esa de parar a reposar en las gasolineras bastantes veces. Bueno, Wildwood, que es donde estamos en un principio, pues estaba aislado en esa isla perteneciente o cercana al Cabo May, al Cape May. Y bueno, y está a bastante distancia de esa carretera, de esa autopista que tomaron el matrimonio al dirigirse al hotel, de esa autopista 95, que es una de las principales, pues por decirlo de alguna manera, arterias que pasa a través de varios estados de todo los Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasa? Pues que finalmente, afortunadamente, llegan a casa pasada Navidad, es decir, no llegan el 9 de enero para hacer el chiste, pues no llegan a casa para Navidad, sino más tarde, y por fin llegan a su casita. Bueno, se ha de mencionar de que habrían tenido recientemente pues un cambio de dirección y se habrían trasladado a una nueva casa que se encontraría a una distancia, pues un poco, a una cierta distancia de su antigua casa. Bueno, más allá de que su nueva casa o su número de teléfono estaba pues en la lista de... No estaban en la lista, por cierto. Pasó como en el caso de Gwen Martino, que decidieron no publicarlo, pues evidentemente para evitar pues lo que tú llamas los burchamientos, ¿no? Vale, tanto por teléfono como de publicistas y demás. Es verdad, si no tendría sentido. O sea que nadie sabía en principio cuál era su nuevo domicilio. Ni su nuevo domicilio, ni su nuevo teléfono, el cual pues tendrían asignado por la nueva casa.
Bueno, no dieron su dirección en ningún periódico. Bueno, ellos pues se asentaron en esa casa nueva, desempaquetaron todo y bueno, se preparaban a vivir en una nueva casa. Más que en una nueva vida, en una nueva casa. Entraron en su casa por la puerta de atrás, ya que pues la puerta de delante todavía estaba pues fuertemente cogida, no sabemos por qué, estaba como recién puesta. Supongo que como no habían estrenado la casa todavía, pues la tenían todavía, no, supongo que la tendrían todavía los de la inmobiliaria, pues ahí con todo puesto, ¿no? Los candados, las cadenas, los pestillos, todo puesto. Sí. Y supongo que dirían, oye, mira, venimos cansados. No. Vamos a entrar por atrás. Vamos a entrar por atrás. Qué gran imprudencia, que dices, la de atrás también la podrían haber cerrado bien. Exactamente, pero ya sabes que siempre se dejan esa llave debajo de la maceta que hay al lado de la puerta. Típico de las películas, ¿no? Típico de las películas. Y lo que no sabemos si es típico o no de las películas, lo que sucede días más tarde en esa nueva casa, cuando aún no listada en ningún sitio, ni habían dado a conocer que se habían cambiado de casa, una visita, alguien haciéndose pasar o representante de una supuesta agencia de herederos perdidos pica la puerta. Bueno, el caso es que no sería días más tarde, sino apenas unas horas después. ¿Ah, sí? ¿Horas después? Sí, que... ¿No les dejaron ni dormir? No les dejaron ni dormir, y tela lo que vino ahora, porque a las 5:30 de la tarde pues llamaron a la puerta y nada, pues Erland Christiansen salió de la cocina donde había estado preparando pues unos espagueti para cenar, así en plan rápido, porque ya era básicamente hora para cenar, es el horario anglosajón. Y nada, pues su hija Connie, que primero había echado pues un vistazo a través de la ventana de la cocina, se puso pues a mirar a ver quién era esa persona que estaba llamando a la puerta. Su madre evidentemente le dijo la frase mágica: si es un vendedor, no contestes. ¿Y qué le respondió su hija? Pues su hija le dijo: es el tío más extraño que he visto en mi vida. Sí. Tremendo, ¿eh? Bueno, para que diga eso a las chicas, que tiene que estar alguien realmente bastante estrafalario. Sí, bueno, el caso es que la señora Christiansen salió a la puerta, quitó, digamos, todo lo que es los aparatos, los cerrojos y demás. Los aparatos, sí, el high-tech. Sí, el high-tech, deberían tener ahí seguro de todo. Las cadenas, en fin, lo que sea. El caso es que en el exterior ya era prácticamente de noche y hacía bastante frío. No había ningún coche en la carretera que llevaba a la casa de los Christiansen, que por cierto se encontraba apartada del resto de casas y de urbanizaciones de la zona, pero eso sí, había un hombre ahí sentado, de pie en el descansillo. Pues sí, ese hombre abre la boca y dice: ¿vive aquí Edward Christensen? Erland, pues digamos que admitió que ahí vivía y dijo el hombre este tan extraño, el hombre más extraño según Erland que había visto en su vida. Dice: soy de la brigada de herencias perdidas. Mr. Christiansen puede haber heredado una gran cantidad de dinero. ¿Puedo pasar? Bueno, el caso es que la señora Christiansen evidentemente desconfió un poco y dudó de lo respectivo. Pero el hombre insistía. Insistía como en las llamadas telefónicas recibidas por Gwen Martino. Insistía repitiendo lo mismo. Y decía: el señor Christiansen puede haber heredado una gran cantidad de dinero. Me gustaría preguntarle o realizarle algunas preguntas. No llevará más de 40 minutos. En fin, era una aproximación por parte de este señor que era difícil de resistir, ¿no? Hombre, te están hablando de dinero. Sí. El caso pocos lo hacen, ¿eh? Es que la señora Christiansen, digamos que dio un paso atrás y al final invitó al extraño a entrar. Y llamó a su marido. Bueno, el caso es que Edward Christiansen pues mide un poco más de 2 metros de altura. Es, como vemos, pues bastante alto, y además esto era de complexión así un poco de hardcore, de gimnasio. Bueno, el caso es que el extraño pasó a su lado y
era incluso todavía más alto. Se dice que le sacaba pues prácticamente un palmo. Bueno, ya vemos características por las cuales Airline dijo: es el hombre más raro que he visto en mi vida. Pero no solo eso, porque además era enormemente ancho. O sea, una cosa... decían que casi no doblaba, pero que era pues como la mitad de su marido añadido en ancho. Auténtico SmackDown, ¿eh? Sí, una cosa terrible de inspirar, digamos, desasosiego. Además, llevaba una especie de gorro, de sombrero, así como de pelo. Decían pues que parecido a los que llevan los rusos, ¿no? Estos famosos gorros rusos y demás. Bueno, pero el caso es que al contrario de lo que pueden llevar los gorros rusos, se dice que llevaba una especie de visera negra, una cosa muy absurda, como si fuera una especie de gorra de policía o algo, pero en eso, es un gorro realmente hortera. Bueno, el caso es que su sombrero era negro y llevaba además un abrigo negro con los normales y corrientes bolsillos laterales, y eso sí, era un abrigo muy largo. Un abrigo muy largo que además parecía hecho de un material muy fino para el frío que estaba haciendo fuera, ¿verdad? Estamos hablando de enero. Un material que, dicho sea de paso, no reconocieron, no sabían de qué se trataba. El caso es que el extraño entró y se quitó el sombrero. Ed, Airline y Connie se quedaron todas mirándole. Ahí el extraño repitió que esta entrevista pues solo duraría 40 minutos. Eso sí, como credenciales, enseñó muy rápidamente, casi sin que pudieran realmente comprobar de qué se trataba, una tarjeta que llevaba pues una foto suya y algo escrito. El caso pero es que la enseñaste muy rápido, como muy que rápido, no quiere que la cosa... Muy rápido, como quien enseña algo que te está timando y que es falso, que está hecho ahí con lápiz o algo. Bueno, el caso es que más tarde ninguno de los testigos logró recordar con exactitud pues qué podía estar escrito en esa tarjeta. Bueno, el caso es que Edward Christiansen le dijo que debía tratarse de algún error, que en fin, él dudaba sinceramente que alguien pudiera haberle dejado ningún dinero. Bueno, el caso es que el hombre insistió en que él podría tratarse del tal Edward Christiansen que él estaba buscando, y que con el objeto de tratar de verificarlo, pues le iba a hacer algunas preguntas. Bueno, se quitó su chaqueta y cosas más extrañas. Había como una especie de placa en el bolsillo de su camisa, que rápidamente, tapó con su mano, se lo quitó y lo metió en el bolsillo de la chaqueta, de ese abrigo largo de material extraño y desconocido que se acababa de quitar. Bueno, tal como dijo Connie a John Keel, dijo que parecía algo como oro, o como si fuera de oro o de bronce, pero que no era una placa normal y corriente de policía, o nada parecido. Era una insignia de algo, pero algo muy extraño. El caso es que simplemente pudieron hacer lo típico, un vistazo muy rápido antes de que lo tapara con la mano y lo guardara. Pero eso sí, dice que llevaba algo, una letra que se parecía a algo como una especie de K, o en mayúscula, o una especie de pequeña X, ¿no? Una K, la KGB, por el sombrero ruso. O una X ¿de qué? ¿De X-Files, por ejemplo? Bueno, al menos no era la H de los humitas. Claro, pero bueno, el caso es que alrededor había como más letras y unos números, pues en el borde. El caso es que evidentemente, tal como decía Connie, este señor no quería que vieran lo que era esa tarjeta realmente. Pues vamos a entrar en detalle de realmente cuál era el aspecto y qué indumentaria llevabas. Bueno, ya lo hemos dicho, pero qué era lo que llamaba la atención de este hombre. Como hemos dicho, la altura. Su peso, pues tendría que ser bastante pesado. Como hemos dicho, era un auténtico SmackDown, es decir, un tío fuerte, bastante ancho. Podía pesar perfectamente más de 100 kilos. Más de 100 kilos, sí, seguramente. La cara era larga y redondeada. Era pálido. Era calvo. Y tenía así como una mirada, unos ojos, una expresión bastante rara. Como que sonaba extranjero, pero no lo sabían ubicar bien. Tenía unos ojos, que es lo que se denomina los ojos con el tiroidales, como si no se hubiera generado la suficiente hormona de crecimiento y se hubieran quedado como un poco así achinados y pequeños. O sea, un rostro bastante extraño dentro de un hombre
Me dices Además, que no, Daniel, ¿por qué? No, te digo que no, porque el síndrome de los ojos estos de tiroidismo y tal Pues es al revés. Es como separados. se dice, portuberantes y salidos hacia afuera, son saltones. Es como si fueran demasiado grandes y el párpado no pudiese contenerlos. Pero supongo que también hay diferentes síntomas, en fin, no sé, igual hay gente que se le ponen los ojos pequeños, no lo sé. Pero el caso es que sí, el detalle que tú dices sí que es cierto, en que estaban muy separados un ojo del otro. Parecía, era un poco batracio el hombre. Era un poco batracio, sí. Pues como decíamos, también tenía como características que tanto sus piernas como sus brazos eran usualmente delgados en comparación con la anchura de su espalda o de su cuerpo. Básicamente, que era muy gordo, decían, muy gordo. Sí. Su piel, como hemos dicho, era muy pálida. En uno de sus ojos parecía como si tuviera, pues, como si uno fuera un ojo postizo, una prótesis, ya que uno no lo movía y emitía una especie de brillo, como si se asemejara pues a un ojo de estos vidriosos. O que en todo caso, si en algún momento se movió lo que fuera, es como si no fueran al unísono, que cada uno iba a su aire, cosa que no es normal en un humano, ¿no? Que un ojo le vaya a un ritmo y otro a otro. Otra característica bastante curiosa, y es que más allá de que se tratara de un hombretón bastante extraño, era su voz. Su hablar era muy extraño, y su voz, según la describían Connie y Arline, era como así de niñito, así de pequeñita, de ahí lo de Tini, que era el mote que le pusieron. Bueno, también se ha de mencionar, al igual que ha pasado anteriormente, que todos los testigos, de todos los que conocieron al señor Tini, pensaron de que estaban siendo visitados por una entidad humana, por un ser humano. Pero se ha de decir que por uno bastante extraño. Y bueno, que no les había pasado nunca, según ellos afirman, o no habían tenido constancia o se habían encontrado con nadie de semejantes características. Bueno, ninguno de estos testigos, ninguno de la familia, se ha de decir que estaba familiarizado con las historias de los contactados, donde también, en estos casos, hay apariciones de estos seres, no necesariamente altos, a veces también son extraordinariamente pequeños y, como tú dices, con los ojos saltones, esgrimiendo un rostro extraño, en desacuerdo con la situación. Por eso a algunos se les llama los Grinning Man, porque están todo el rato esbozando una sonrisa. Sí, a pesar una sonrisa de que no viene a cuento. Que a lo mejor, a pesar de eso, de que te estén diciendo cualquier cosa, que tiene de todo menos de alegre. Pero bueno, vamos a la entrevista en sí. Nos habíamos quedado en esto, en que el hombre se había presentado, se había quitado, pues digamos, la chaqueta y demás, y se había quedado pues en mangas de camisa, manga corta además, que es un detalle que no habíamos dicho, cosa que era absurda. O sea, un señor que viene en pleno enero, sin coche ni nada al parecer, con un abrigo largo pero muy fino, como de primavera, y debajo va en manga corta, como si nada. Bueno, absurdo. El caso, pues nada, esto es que el hombre se presentó como alguien llamado Brown o Smith, incluso un apellido muy típico. El señor Smith, como se llama el hombre de negro de Matrix. Exacto. Bueno, el caso es que ninguno recuerda exactamente cuál de estos apellidos dijo. Eso sí, recuerdan el caso es que era un apellido normal y corriente, por eso no se acordaban. Un apellido muy típico en Estados Unidos. Bueno, eso sí, recuerdan una cosa que les dijo, y es que podían llamarle como le llamaban sus amigos, que sus amigos le conocían por Tiny, pequeñito, ¿no? Bueno, el caso es que había un detalle muy curioso, y es que el perro de la familia, llamado Gigi, ya desde el principio empezó a gruñirle y a ladrarle, nada más pasar por la puerta. Y un detalle curioso, así como si fuera el señor de las bestias, este señor le habló al perro con ese tono pausado, sí, esa vocecilla, casi como de computadora, y se quedó calmadísimo el perro. Eso sí, antes de que se fuera, había estado tocando las orejas, ¿no?, del perro, y digamos pues metiendo los dedos dentro y tal, aplicándole como una especie de masaje. Un masaje. Dándole cariños. Bueno, el caso es que este señor se sentó y la señora Christiansen le dijo que estaban a punto de cenar y le invitó a que cenara con ellos. Él, en cambio, respondió que estaba bajo dieta y que bueno, que preferiría tomar un vaso de agua dentro de 10 minutos. Detalle absurdo, o sea, porque si quieres un vaso de agua, pídelo ya. No, dentro de 10 minutos, por favor. ¿Quiere un vaso de agua, señor extraño? No, de aquí a 10 minutos, no. El caso es que
este señor empezó, digamos, como estoy yo hoy, digamos que a resquebrajársele un poco la voz, a carraspear, como si tuviera asma o algo, cosa que afortunadamente no tengo, pero empezó a tener dificultades para respirar. Eso sí, sacó una pequeña libretita y un boli, y una vez más explicó, tío pesado, que la entrevista no duraría más de 40 minutos. Ed Christiansen le dijo, de nuevo, que no podía creer que podía tratarse de él y que iban a perder el tiempo. De todas formas, él le aseguró, este señor, que no era así. Bueno, en fin, le preguntó de todo, que si tenía algún tipo de cicatriz o de marca de nacimiento, en fin, le preguntó por el modelo de coche que tenía, en el caso de una cicatriz, pues por ejemplo, que él afirmó que tenía, que era por ejemplo una cicatriz de una operación de apendicitis, pues el señor Tiny, que lo llamaremos así, preguntó por todo tipo de detalles, la longitud, la anchura, la posición exacta de esta cicatriz, en fin, incluso quería una lista de todos los colegios a los que Ed pues había asistido. Eso sí, no mostró ningún tipo de interés en el estado matrimonial de Edward Christiansen, ni su familia, ni la historia familiar, ni nada, ni tampoco en la de la señora Christiansen. En fin, el caso es que esto fue, digamos, por decirlo así, el resultado de la entrevista, ¿no? O sea, preguntas absurdas, muchos detalles sobre cosas que no tienen en principio nada que ver. En fin, no sé qué te parecerá a ti, pero absurdo. O sea, a mí me vienen a hacer una entrevista por temas de herencia, por esto, y le digo, oiga señor, ¿usted me está tomando el pelo? ¿Para qué quiere usted saber todo esto? Mi cicatriz de apendicitis, no. Bro, ¿qué quiere decir? Basta. Es decir, lo absurdo, y más si te lo dices yo como Tini. Bueno, entrándole ya a la familia Christensen en detalles en Tini, pues le dijeron, oye, ¿cómo has venido? Y le dije, bueno, el caso es que he conocido a un vendedor de plásticos en el club de Elks en Richmond, y bueno, se ha ofrecido a llevarme aquí, a su casa, pero este hombre tenía una dirección que se dirigía a Nueva York. Y bueno, el caso es que me ha dejado aquí, me ha dejado en su casa, pero antes de pasar a picaros me he decidido a ir por un café. Y él me ha dicho que más tarde me pasaría a buscar. Y después los Christiansen dicen, hostia, esto es muy extraño. ¿Cómo es posible de que un tío tan extraño como tú, Tini, vaya a un bar y así, como quien no quiere la cosa, le pregunte a un señor y se haga amigo de él? No sabemos si le haría lo mismo que al perro, le acariciaría las orejas o qué, y lo tendría ahí dominado rollo Mega Ultra. Y bueno, le diría, ¿me puede llevar a Wilbur? Dice, sí, me viene de paso, porque voy a Nueva York. ¡Mentira! No le viene de paso porque Wilbur está bastante lejos de la ruta que conduce a Nueva York. O sea, que digamos que convenció, si es que la historia es real, a un hombre que tenía una ruta prevista a que se desviara de esta, lo dejara en esa casa, desapareciera y que minutos más tarde, cuando Tini acabara la entrevista, lo pasara a buscar. Pues sí, y además otra cosa mucho más extraña, por ejemplo, el tema de la pastilla. El caso es que nos habíamos quedado con esto de los 10 minutos, ¿no? Dentro de 10 minutos tomaré un vaso de agua. Bueno, tal y como contó Connie a John Keel, la cara del señor Tiny cada vez se iba volviendo cada vez más roja, tal y como iba hablando y como iba avanzando la entrevista. Y después de unos pocos minutos se giró repentinamente hacia ella y le dijo, por favor, ¿podría traerme ese vaso de agua ahora? Curiosamente habían pasado 10 minutos, lo tenía todo calculado. Bueno, pues nada, Connie fue a por el agua y tal, y al dársela, al entregarle el vaso de agua, vio cómo sacaba pues una extraña cápsula de color amarillo que se tragó. Instantáneamente el color de su rostro volvió a ser el que era. La píldora mágica. Un invento del Doraemon, ¿no? Algo así. Es que tal y como iba haciendo preguntas, el señor Tiny pues iba tomando nota en su pequeña libretita. Eso sí, todos los testigos que pudieron ver por encima del hombro esa libreta decían que estaba escribiendo en alguna forma como de letra, así como decimos, letra de médico, pero peor que eso, porque decían que es que no podían entender ni una sola de las letras. Letras, símbolos, lo que fuera. En fin, una cosa, es como si estuviera garabateando, como si realmente le estuviera importando un pimiento la información que estuviera obteniendo de Edward Christiansen, ¿no es así?
Pues sí, pero quedémonos con lo absurdo. Un tío súper extraño que entra y le ofreces agua y no te la admite, no la quiere el agua, no te la acepta. Pero te dice, oye, sí, pero dentro de 10 minutos me la das. Y después calcularon, y es que concretamente debieron haber pasado 10 minutos en los que el hombre al hablar parecía como si se le fuera la energía, si es que tuviera alguna, ¿no? Por así decirlo, si le fuera la energía, es un símil. Empezaba a hablar así como tú, tosía, no se le entendía, se ponía mal, le daban como mareos, le cambiaba el color de la cara aún más pálido, no, en este caso creo que era rojo, ¿no? Le estaba dando como una especie de ataque. Sí. Y bueno, total, que dice, tráeme el agua, por favor, ahora la quiero. Trae el agua, pero a sorpresa le mete una pastilla, así un poco exagerada, porque es un poco así como grande, que no correspondería a ninguna pastilla normal. Se la bebe y es instantánea, ¿eh? Es pastilla mágica. Es pastilla mágica. ¿Tú qué opinas? ¿Tú te sale un tío así? ¿Qué opinas? Hombre, pues no lo sé. De entrada le pido realmente que me muestre las tarjetas, que él rápidamente así me ha enseñado. Le digo, por favor, oiga, enséñemelas. Pero bueno, es que no solo eso, sino que además le preguntó en la entrevista por varios nombres a Edward, ¿verdad? Pues sí, pero más allá de eso, se ha de decir también un detalle bastante importante. Es que mientras Tiny tomaba nota, se acomodó en el asiento removiéndose cierto. Y algo llamó la atención de Connie, que esto quizá es lo más inquietante. Y es que parece que todo como una especie de teatrillo, que es lo más habitual dentro del fenómeno ovni cuando ya hay contacto, digamos, con el fenómeno, si es que esto pertenece al fenómeno en sí. Pero bueno, como decíamos, Connie se percató de que el individuo en el pantalón pues se lo arremangó mientras estaba sentando o cuando estaba sentado, pero se fijó que cuando se lo arremangaba dejaba ver una especie de cable verde que salía por debajo del calcetín y continuaba hacia arriba bajo el pantalón. Bueno, el tal Tiny pareció darse cuenta porque instintivamente, sin dejar de mirar a Edward, tiró hacia arriba del calcetín y luego pues empujó el pantalón hacia abajo desde su rodilla, ocultando aquello de nuevo. Arline, en cambio, se fijaba en otro detalle: las anotaciones que tomaba en la libreta. Como decíamos, pues no lograba entender nada, ¿no? Seguramente por la velocidad que escribía, pero le pareció completamente indescifrable, como si se tratase de algún idioma desconocido para ellos. Y sí, como decías, Daniel, los nombres, le hizo nombres Tiny durante la entrevista. Ninguno parece acordarse de cuáles eran los nombres exactamente correctos. El caso de Ed, por ejemplo, solo se acordaba de un tal Roy Stevens, curioso, ¿no? Otro Stevens. Y bueno, Connie, por ejemplo, se acordaba de Taylor, pero vamos, nombres así normales y, como hemos estado repitiendo todo el rato, no se acuerdan del hotel ni de las cosas. John Keel, eso sí, por seguridad le dijo que si, por ejemplo, le habían preguntado por personajes famosos, que ellos evidentemente no conocerían, pero él sí, personajes famosos contactados en el momento, le preguntó, pues por ejemplo, si alguno de esos nombres era Desmond Leslie o George Adamski, pero no, ninguno. Coincidencias. Es importante decir que Edward Christensen no tenía constancia de aquellas llamadas extrañas, producidas por números equivocados, que sufrió Gwendolyn Martino en el diciembre pasado. Bueno, el caso es que incluso Gwen había oído... Ni siquiera eso. O sea, ni ese Roy Stevens que había mencionado Tiny en la entrevista. Hasta que John Keel publicó en su libro pues la entrevista que había hecho Tiny a la familia Christensen. Bueno, durante una parte de la entrevista de Tiny con Ed, Arline y Connie pues dejaron la habitación y bueno, empezaron a cuchichear sobre lo extraño que era el hombre. O sea, no sé si lo hemos representado, yo creo que sí. Si esto es real, que es así, como figura en los libros. A mí me recuerda un poco, imaginémonos, como al pingüino de Batman, una cosa así, un poco, pero más grotesco. A mí el pingüino de Batman me recuerda otro Men in Black que aparece en Point Pleasant, en otro libro de Keel, pero bueno, que son realmente, con todo lo que estamos aquí pues incidiendo y resaltando, es que es un hombre bastante extraño. Pero bueno, vamos ya hacia el final de este encuentro, y es que menos de una hora después de que hubiera llegado este señor a casa de los Christensen, seguramente esos exactos 40 minutos, pues el señor Tiny cerró su libreta en esa que había estado grabateando no se sabe qué, se puso su curioso sombrero ruso y su chaqueta de tiempo primaveral de sombreros, y eso sí, le dijo a Ed que le sería notificado por correo en aproximadamente unos 10 días la respuesta pues de esta entrevista, y para decirle si realmente se trataba él de este heredero que andaban buscando o no. Bueno, el caso es que Arline estaba en la cocina cuando el hombre salió y decidió pues ir a mirar a ver pues dónde se dirigía o algo, ¿no? A través de la ventana.
El caso es que vio como el señor Tiny se iba en dirección a la carretera, eso sí, digamos, zapateando como si andara plano, a grandes zancadas, con esos zapatos extraños que llevaba, y cuando llegó a la carretera hizo un gesto con su mano y un Cadillac negro del 63... que no correspondía a aquella furgoneta de vendedor de plástico. Exacto. Apareció al vacío. Apareció de la nada, de entre unos árboles, y frenó. Quédate, Cadillac del 63. Es decir, un modelo no actual, aunque estamos hablando del año 67, de hace, pues, 5 años. Que podía ser algo perfectamente normal. Pero, curiosamente, siempre sabe que estos fenómenos de hombres de negro y tal, siempre van con cosas desfasadas. Se presentan con cosas desfasadas, tanto en los coches como en la vestimenta. Pero un detalle a tener en cuenta también es que este coche, tal y como apareció, tenía las luces apagadas. No se pudo ver al conductor. Eso sí, el señor Tiny entró dentro del coche y el coche se fue por la carretera, eso sí, con las luces todavía apagadas. Pero bueno, iba a ocurrir una sorpresa, ¿verdad? Porque Ed no tuvo que esperar 10 días para recibir la respuesta. No, ya que a la mañana siguiente, mientras Ed estaba en casa, recibieron una llamada. Al coger el teléfono sonó la voz de una mujer que decía: lo siento, no era usted el afortunado heredero de esa cuantiosa cantidad de dinero con la que usted ha tenido constancia. Vio la entrevista con el señor, no lo entendió, no recuerda el nombre, no sabe por qué. Después que él le entrevista, oye, cuando te llamaron te dijeron el nombre, sí, no me acuerdo. El caso es que le dijeron, una mujer, a la mañana siguiente, de que ya habían localizado a ese Edward Christensen, en que están buscando en California. Una cosa absurda, porque además probablemente no le hubiera dado ni tiempo, porque no había teléfonos móviles ni... A ver, podía haber llamado por fijo, pero bueno, era muy difícil que el señor Tiny hubiera pasado la información a esta oficina estatal, supuestamente, de herencias perdidas, y que a la mañana siguiente ya hubieran decidido todo. Bueno, Edward Christensen ya le dijo que seguramente él no era la persona que estaba buscando, pero el caso es que cuando le comunicó a su familia que realmente él no lo era, pues se quedaron un poco tristes. ¿Y quién no? Pues sí, y además había otro detalle curioso, y es que justo cuando estaba en la puerta, antes de irse, el señor Tiny, pues le recitó una especie como de jerigonza a Connie y a Edward. Y según Connie dijo a John Keel, lo dijo muy rápido, que prácticamente no se entendía nada de jerigonza, lo que decía. Yo no lo entiendo, trabalenguas, ¿no? Sí, trabalenguas, sí. Y eso sí, decían que rimaba mucho y que Ojo, esto es muy absurdo, yo no lo acabo de entender, pero bueno, Connie decía que tardó casi 10 minutos en decirla. O sea, un tío la paranoia, la diciéndote una cosa inentendible antes quieto de ahí irse. Parado, un tío absurdo. Sí. Te suelta y durante retaíla. 10 minutos diciendo algo que no tenía sentido para ellos. Bueno, el caso es que ella decía que iba algo así como de los perros jugueteando por aquí, jugueteando por allá y jugueteando todos juntos. No estamos contando una historia ni ninguna novela de ficción. No, estos son supuestamente casos reales, hechos reales. Y este señor absurdo no explicó el significado de lo que estaba diciendo y se largó y se marchó tan pancho. Dijo buenas noches y se fue. Y después lo del coche y demás. Encuentros con lo absurdo. Análisis del caso. Bueno, se ha de remarcar lo siguiente, que los Christensen, originalmente habían planeado volver a casa 2 días después de que realmente lo hicieran. Ninguno de sus vecinos o amigos los esperaban, concretamente ese día 9 que fue cuando volvieron. Y es remarcable, es así, pues sobrecogedor, por así decirlo ya, con todo esto que estamos viendo, de que Tiny apareciese solo pocas horas, como hemos dicho, después de que realmente llegaran, antes de lo previsto. O sea, él ya sabía que iban a estar ahí. Pero bueno, además, el detalle que habíamos dicho antes de Richmond, Virginia. Bueno, el señor Tiny decía que venía precisamente de Richmond, Virginia, esa localidad por la que habían pasado la noche antes de llegar a casa, en ese curioso motel en el que, ojo, hubo ese fallo eléctrico. Bueno, ¿coincidencia número 3, Alex? Pues sería, por ejemplo, esa llamada extraña que recibiría Gwen Martino preguntando por una tal Gwen Stevens, y cuando después ese apellido Stevens aparece en forma de Roy Stevens en la entrevista que Tiny realiza a Edward Christensen, cuando tanto la familia Christensen como la Martino no conocían a nadie llamado Stevens, ni previamente Martino conocía, o posteriormente Martino conocía, de que le había preguntado por un tal Stevens a Ed. Otra coincidencia más. Bueno, es curioso que el señor Tiny visitara justamente la casa de los Christensen justo un mes exacto después del primer avistamiento
del segundo avistamiento del 9 de diciembre de 1966. Y es curioso destacar que existe pues este círculo de 30 días, este ciclo, que suele ocurrir en muchos casos que, por ejemplo, investigó John Keel y otros ufólogos, en el que, pues esto, ¿no? A partir del mes es cuando empiezan a producirse cosas extrañas a los testigos de un avistamiento, ¿no? Y bueno, especulaciones que podemos hacer. Hay 3 nombres y el acertijo, y los 3 nombres y el acertijo que dijo el señor Tini, posiblemente fuera como una especie de código de acertijo, ¿vale? De mensaje cifrado para probar a los Christiansen. Eso es una especulación que hace John Keel, que toda esta parafernalia de gran trabalenguas de 10 minutos que les hace las chicas al final de su visita, pues fuera una especie de mensaje encriptado que le está diciendo, y estos nombres que les recita en la entrevista, como hemos dicho que eran el Roy Stevens y Taylor, bueno, pues algo que quizás estuviera intentando decir algo. ¿Qué más podemos decir? Bueno, por ejemplo, también una cosa que John Keel se planteó como supuesta hipótesis es que, por ejemplo, igual era algún método de recoger datos por parte de... ¿Quién, por ejemplo? Bueno, podía ser un alien. Bueno, era una hipótesis que John Keel precisamente pues descartaba bastante, porque, en fin, le hubiera sido mucho más fácil, disfrazarse bien, ¿no? Si tan avanzados son para hacer según qué cosas a nivel técnico, pues también serían avanzados como para saber que en invierno uno no viste con ropa de primavera y demás. Y, en fin, y es lo que planteaba Keel, ¿no? Que si los aliens son capaces de conseguir Cadillacs, pues también son capaces de conseguir ropa normal y corriente, ¿no? Y no vestir en plan estrafalario. ¿Podía ser la CIA? Bueno, es la hipótesis típica, ¿no? De la conspiración, pero, ojo, una cosa que no nos gustaría terminar este monográfico sin decirlo, que es que no fue lo único que sucedió en el caso, ¿no? Que hubo una serie de extraños ruidos que le contaron esta familia a John Keel. Bueno, el caso es que, evidentemente, como decía, pues esto no fue lo único, ¿no? No fue lo único que sucedió, porque en entrevistas sucesivas que tuvo John Keel con la familia, después del primer informe que hizo, pues les informaron de que habían sucedido 2 incidentes significantes después de todo lo que John Keel, digamos, que había recopilado. El 13 de enero de 1967 ocurrió una cosa muy curiosa. La señora Martino pues fue a visitar a su cuñado, cuñado, perdón, sí, y bueno, pues todo el mundo se había ido a dormir cuando Gwen estaba pues compartiendo habitación con su sobrina Connie. Y alrededor de las 3 de la mañana empezaron a sentir como una especie de ruido muy fuerte, ¿no? Como cosas metálicas golpeando en el tejado. Evidentemente se levantaron con mucho miedo, y una cosa curiosa es que cuando se levantaban de la cama, el sonido paraba. Pero en cuanto volvían a acostarse, el sonido volvía a ser ensordecedor. Y era como si hubiera alguien con un martillo pilón golpeando, digamos, el tejado de la casa. Pero alguien que no vieron en un principio, por lo que podemos suponer que se trataba de un fenómeno poltergeist o algo similar. Por ejemplo, sí, porque solo lo oían ellas, porque cuando fueron a preguntar a la habitación de al lado a Edward y demás, pues decían que ellos no oían nada. Pero otra cosa, ya es el epítome del absurdo, ocurrió, digamos, dos días después. Porque Connie estaba estaba allí en su casa, simplemente con su novio y pues cuidando de los niños pequeños, ¿no? Estaban solos en casa alrededor de las 10 de la noche y volvieron a escuchar este ruido que ya habían comprobado en los días anteriores, que no había nada en el tejado, no había destrozos. Es curioso, nada. Esto sucede cuando está el novio de Connie en presencia. Sí, es uno de los testigos. Algo poltergeist. Y claro, y todo esto sucedía casi inmediatamente después de la visita de este señor Tini. Bueno, el caso es que todos tenían mucho miedo y tal. El novio se dispuso a comprobar por la ventana lo que pasaba y vio el absurdo. Vio como un tío, o no se sabe qué. Alguien del Ku Klux Klan en un principio pensó. Alguien parecía al Ku Klux Klan con una túnica muy larga, así en plan capirote Ku Klux Klan. Se retiraba corriendo de la casa, saltó un muro de casi 2 metros como si nada, en plan, yo que sé. Auténtico Springle Jack, por ejemplo.
y cuando volvieron los Christiansen a casa, los encontraron muy nerviosos y tal, y en fin, dijeron que bueno, que se calmaran, que a la mañana siguiente irían a comprobar qué pasaba. Bueno, ¿qué pasó? A la mañana siguiente Edward Christiansen, suponemos que sacó la pistola, se fue siguiendo las huellas que había dejado ese extraño ser en la nieve, sí, y les llevaron a una cabaña abandonada que llevaba mucho tiempo sin signos de haber sido habitada. Y nada, las pisadas se perdían dentro de esa cabaña, y en esa cabaña pues no había nada, cero. Y ya está, así acaba el incidente de Cape May. ¿Esperabais una resolución, un encuentro con los extraterrestres y en el no platillo volvió volante? a pasar nada. Es así, es absurdo. Estos son los relatos que recoge John Keel en sus obras. Este relato del conocido como incidente de Cape May, ocurrido en el 66 y en el 67, uno de los muy extraños, creo que muy poco conocido, y que seguro que os habrá gustado. Que no hay certezas de nada, simplemente todo está ahí mezclado y no se sabe qué ni por qué. Es absurdo, hechos absurdos, pero hechos reales. Que sucedieron. Bueno, tenemos un podcast que lo podéis encontrar si ponéis www.evox.com o simplemente en Google Podcast Terra Incógnita, y ahí podréis acceder a los programas que hemos hecho y los podréis descargar. También tenemos un blog. Sí, que sería terraincógnitaradio.blogspot.com, y como no, pues el correo electrónico terraincógnita.radio@gmail.com. Y también os podéis escuchar todos los días en el portal de Radio 24 Horas Online, edenex.es, que dirige nuestro amigo Alberto Guzmán, en el cual pues ahora mismo hay una votación donde podéis votar al mejor programa de Edenex del 2009, nos podéis votar a nosotros, o a nuestros compañeros de La Sombra del Espejo, de David Cuevas, o Antonio Runa con su Expediente FDM. Consideramos que son programas pues más elaborados que el nuestro, pero bueno, también nosotros hacemos nuestro mérito, ¿no? Y bien, ya sabéis, Edenex, todo el misterio, las 24 horas. Y también tenemos una página de fans en Facebook, que si nos queréis hacer pues ese favor de hacernos famosos para conquistar el mundo y revelar al mundo pues la verdad sobre los Illuminati, los reptilianos y el MK Ultra, pues ya sabéis, haceros fans, hacéis detalles, formamos una comunidad, intercambiamos temas, proponáis cosas para tratar en el programa y bueno, charlamos un rato. Pero tenemos que decir que tenemos novedades en el programa. Ya no solo seremos nosotros dos, ya que contaremos con la novedad de contar con la presencia de nuestro amigo Albert Rosales desde Estados Unidos, que nos irá relatando pues la última hora sobre los avistamientos OVNI y nos irá dando pues información sobre casos clásicos de ufología y de encuentros en tercera fase. Y además contaremos también con la presencia de Antonio Runa, amigo nuestro de Expediente FDM, que nos hará una sección que creemos que va a gustar mucho, titulada Dioses, Héroes y Monstruos. Así que hasta la semana que viene en Terra Incógnita.